el Día Internacional de las Matemáticas, y es una fecha que pues celebra la belleza, la creatividad y el impacto que las matemáticas tienen en nuestra vida cotidiana y también en el avance tecnológico y científico pues, del mundo. Yo soy la licenciada Hatsiri Martínez, soy licenciada en Ciencia y Tecnología Aplicada y soy CEO de STEM México. Y desde la sede de Chalco, Estado de México, de STEM, pues nos entusiasma reunir tanto estudiantes como profesionistas, como maestros, en fin, personas que aman el conocimiento y están en busca de elevar su nivel de pensamiento a un nivel matemático, crítico y lógico. También pues impulsando la curiosidad de esta rama de las matemáticas a las nuevas generaciones. Y para iniciar esta conferencia tengo el honor de presentar a nuestro conferencista del día de hoy, que es el doctor Francisco Bulnes Aguirre, quien compartirá con nosotros la conferencia titulada Geometría Integral y sus aplicaciones en el universo. Pero sin antes poder leer a ustedes una semblanza del doctor Francisco Bulnes Aguirre. El doctor Francisco Bulnes Aguirre es doctor en Ciencias Matemáticas por la UNAM, reconocido internacionalmente, pionero en las teorías de energía de curvatura, teoría moderna de campo, teoría matemática de la nanotecnología y teoría matemática de la investigación. Como matemático, es especialista en geometría algebraica, teoría infinita de Lie, física matemática y cohomología motívica. Muchas condecoraciones internacionales, autor de más de 150 artículos de investigación publicados en diarios científicos y libros de más de 30 países. Muy famoso en Europa del Este, Medio Oriente y Asia. Director del INAMEI AC, que son las siglas de Investigación Internacional Avanzada en Matemáticas e Ingeniería. Muchos reconocimientos y nombramientos internacionales como doctorados honoris causa y otros recibidos de universidades, organizaciones no gubernamentales y organizaciones gubernamentales. Miembro de comités internacionales de arbitraje y dictaminación de investigación en matemáticas y física. El doctor Bulnes ha dado un sinfín de conferencias internacionales por todo el mundo. Su biografía ha sido publicada en muchos libros y documentos especiales a través de homenajes en Reino Unido, China, Alemania, Francia, Emiratos Árabes, Rusia, USA, España y México. Creador de varios teoremas y objetos matemáticos reconocidos con su nombre. Sus artículos son tomados como referencia y citados por investigadores del mundo. Es Central Blatt Math, Maths Reviews, Scopus, SciMago y MathSci. Pues es un placer para nosotros tenerlo y muchas gracias por la introducción. Gran trayectoria. Muchas gracias. ¿Verdad? Bueno, pues para mí es un gusto aquí estar en Chalco y pues poder festejar, ¿verdad? Este gran día, el Día de las Matemáticas, la reina de las ciencias. Y bueno, yo vengo a platicarles pues, un poco sobre geometría integral y aplicaciones. La geometría integral es una área de las matemáticas, como varias áreas las hay dentro de las matemáticas, ¿verdad? Hay muchas áreas de estudio, por ejemplo, la geometría diferencial, el cálculo diferencial, el cálculo en variedades, en fin, o sea, es casi infinito el número de áreas que se estudian en matemáticas y van naciendo nuevas áreas de matemáticas con las investigaciones modernas, teorías modernas. Entonces, en matemáticas hay que estar actualizado para poder lograr pues algunos alcances dentro de la investigación y poder también estar a la par de las grandes universidades del mundo, como se ha dicho con varios colegas, sobre todo del Instituto de Matemáticas de la UNAM, que es donde yo considero que está gente de primera en matemáticas. Ese instituto que tenemos aquí en México, pues es de lo mejor. Ahora sí que comparado a los de Europa, a los de Asia, cualquiera. ¿No? Y ahí yo me formé en el Instituto de Matemáticas, yo tengo ese orgullo, ¿no? De decirlo. Bueno, la primera, entonces, bueno, ¿qué es la geometría integral? Bueno, pues es la fusión de dos áreas fundamentales, el cálculo integral por un lado y por otro lado la geometría,
¿Qué es lo que persigue esta área de estudio de las matemáticas? Persigue el enfoque o el estudio de los cuerpos geométricos y del espacio a través de crear invariantes obtenidos por el cálculo de integrales sobre el espacio. Como bien ustedes saben, ¿verdad? El cálculo integral sirve para calcular áreas, volúmenes y diversas características de los cuerpos geométricos. A través de esos cálculos, ¿verdad? Tenemos idea de qué es lo que estamos viendo en el cuerpo geométrico. Tenemos idea de cómo es el cuerpo geométrico. No solamente eso, sino también existen invariantes dentro de la geometría, como es la curvatura, ¿verdad? Y la torsión que se utilizan como invariantes geométricos de todo cuerpo geométrico. Es decir, les da la forma y con eso nos da idea de qué tipo de cuerpo estamos tratando. Entonces, estos invariantes precisamente son estudiados desde el enfoque de las integrales. Es decir, hay que calcular integrales, ¿verdad? Dentro del cálculo integral, ciertas integrales, y a través de los invariantes de integración que se obtienen a través de esas integrales, ¿verdad? Eso me da las características, ¿verdad? Del objeto geométrico de estudio. Existen algunas generalizaciones que se pueden obtener dentro de la anterior. Existen algunas generalizaciones que se pueden obtener dentro de este estudio de la geometría integral. Por ejemplo, si añadimos el análisis funcional, podemos obtener, por ejemplo, el concepto de curvatura o de torsión de una manera generalizada, es decir, como una función generalizada. Nosotros los matemáticos a eso le llamamos una distribución temperada, ¿verdad? Porque ya es sobre espacios vectoriales topológicos. Entonces ahí como que de alguna manera podemos también vincular el análisis funcional y también otras áreas, ¿verdad? También específicas, por ejemplo el análisis complejo, ¿verdad? Para superficies complejas, analizando las singularidades, ¿verdad? Si tenemos un modelo, por ejemplo, de tipo geométrico del espacio-tiempo, del universo, usualmente los matemáticos les gusta usar una variedad riemanniana compleja, ¿verdad? Y añadimos el concepto de singularidad en dicho espacio, ¿verdad? Para, por ejemplo, ejemplificar los hoyos negros o las estrellas del espacio, pues entonces tenemos ahí una herramienta a través de integrales para poder evaluar lo que está pasando en esas singularidades. Como ustedes bien saben, ¿verdad? Existen ya herramientas como la integral de Cauchy, ¿verdad? Y otras que nos ayudan precisamente a obtener valores de esas singularidades y a tratar de obtener una imagen de estas singularidades en un plano complejo. Pero también la topología viene a reforzar la parte geométrica, ¿verdad? A través de las relaciones que guardan los cuerpos geométricos unos con respecto a otros, ¿verdad? Ya como todos sabemos, la topología es el análisis in situ, es decir, el análisis de situación es lo que analiza la topología, es decir, los cuerpos con respecto a las posiciones que guardan, cuáles son las relaciones invariantes de estos. Entonces, todo esto se puede estudiar a través de geometría integral. Ese es precisamente lo hermoso de esta área de matemáticas. La siguiente, por favor. Algunos expositores e investigadores de la geometría integral, ¿verdad? Esta área ya tiene mucho tiempo de estudio, inclusive podemos mencionar algunos estudios ya premodernos, como los realizados por Johann Radon, ¿verdad? Johann Radon, que es el creador de la transformada de Radon, ¿verdad? Con esto se empieza precisamente a usar un poco la filosofía de la tomografía como tal, es decir, dividir el todo de un espacio en sus partes. Y tenemos otros estudiosos, como por ejemplo Sigurdur Helgason. Sigurdur Helgason es un matemático sueco, ¿verdad? Que también hace estudios y generalizaciones de la transformada de Radon. Él tiene un libro muy famoso que se publica en Academic Press, ¿verdad? Y que lo que hace es dar varias generalizaciones de la transformada de Radon sobre grupos, ¿verdad? Grupos de Lie, por ejemplo, grupos topológicos, a través del concepto de órbita, ¿verdad? Y tenemos también a Harry Bateman, ¿verdad? Harry Bateman, un matemático británico que hace relaciones entre espacios complejos y obtiene ciertas integrales. La integral de Bateman que se utiliza mucho para poder pasar
de un espacio de 3 dimensiones a un espacio de 4 dimensiones utilizando variables complejas. Tenemos también el marco de estudio de la geometría Twistor, debido a Roger Penrose, ¿verdad? Roger Penrose también crea una transformada, que es la generalización de la transformada de Radon, ¿verdad? Pero para de módulos, que son ciertos espacios clasificantes dentro de la geometría algebraica. Tenemos a John Conway, ¿verdad? También un gran matemático británico, que por cierto, por desgracia, acaba de fallecer en COVID, en la época de COVID, en el 2020, pero él crea también varios estudios del análisis complejo y se mete a la parte de usar las herramientas de geometría integral para el estudio de la geometría compleja. Entonces crea su integral, la integral de Conway, que es una generalización de la integral de Cauchy, o es una modalidad de la integral de Cauchy para campos vectoriales. Y luego, por otro lado, tenemos también la escuela rusa dada por Simon Gindinkin, que es un gran matemático que actualmente vive, por cierto, Simon Gindinkin, él vive allá en la Universidad de Rutgers, en Estados Unidos, y él es un gran expositor y estudioso de la geometría integral. De hecho, es una de las grandes referencias que uno debe de tomar dentro de este estudio. Tenemos a Gelfand, ¿verdad? A Graeb, a Vilenkin también, grandes estudiosos de la geometría integral y de autores de una colección enciclopédica de libros de análisis matemático avanzado. Bueno, entonces con esto les doy una referencia de los estudiosos de la geometría integral en la época moderna y que realmente son los que han alimentado, ¿verdad?, de alguna forma, la investigación que yo he seguido y otros matemáticos siguen en las diversas universidades del mundo. Bueno, entonces, la siguiente. Bueno, los problemas que estudia la geometría integral. Como ya se mencionó, ¿verdad?, uno de los problemas es la tomografía de los espacios. Es decir, yo quiero dividir en tomos un espacio, entonces utilizo ciertos objetos geométricos que pueden ser líneas, planos, superficies, para poder subdividir ese espacio, y lo que obtengo, ¿verdad?, son imágenes que me dan información de los invariantes geométricos de ese espacio. Esas imágenes de esos invariantes les llamo cociclos, y a los objetos que utilizo para poder dividir ese espacio se les llama ciclos en ese tratamiento matemático de la geometría integral. Algunas aplicaciones, como ustedes pueden ver, ¿verdad?, son en medicina, es la más inmediata. Por ejemplo, si se quiere observar alguna anomalía en el cuerpo humano, pues se lleva a cabo una tomografía computacional, ¿verdad?, médica, y se puede de alguna manera diagnosticar directamente dónde está un tumor, por ejemplo en el cerebro, ¿verdad?, como lo muestra la imagen, y ahí se puede ver con precisión en dónde está localizado. La morfología de imágenes también, ¿verdad?, es una de las áreas de aplicación de la geometría integral, es decir, cómo ir de alguna manera deduciendo cuál es la morfología, cómo se forma una figura, ¿verdad?, topológica, o en general cualquier figura de tipo natural, cuál es su crecimiento morfológico de esto, en base a qué patrones geométricos sigue. Entonces ahí la integración, los invariantes integrales son muy valiosos para poder dilucidar ese tipo de aspecto. Por otro lado, también tenemos la teoría de representaciones y el análisis complejo, como ya se mencionó, ¿verdad?, para las superficies complejas y también para los grupos de simetrías que se utilizan para el estudio de la mecánica cuántica, por ejemplo, ¿verdad? En mecánica cuántica se habla de simetrías, de grupos calibre, que me ayudan a estudiar el comportamiento de las partículas en el espacio-tiempo y poder generar precisamente ciertos objetos geométricos que son teselaciones, muchos de ellos, y que me ayudan a dilucidar precisamente el comportamiento geométrico de estas partículas en un espacio-tiempo. Siguiente, por favor. Entonces, más allá de las aplicaciones canónicas de la geometría integral, yo vengo aquí a compartirles un teorema que obtuve en el año 2001, ¿verdad?, donde el teorema es poder generalizar el concepto de curvatura, precisamente, como una función temperada, considerando un encaje de una
subvariedad que es mi ciclo, ¿verdad? En una variedad riemanniana compleja, que es la que de alguna forma expresa un espacio, ¿verdad? Más grande, ¿verdad? En un espacio de funciones generalizadas. ¿Sí? Eso se obtuvo en el año 2001, ¿verdad? En la Facultad de Ciencias. Y pues de ahí, a partir de ahí, genera un montón de investigaciones posteriores. Esto fue pues un gran logro porque se generalizó como una distribución, repito, generalizada, una función generalizada, y se trata de la curvatura ya como una función generalizada en un espacio de distribuciones temperadas, ¿no? Es decir, con una topología de un espacio vectorial topológico. La siguiente. Entonces, como yo les mencioné, de ahí surgen otras muchas más ideas, me surgieron muchas más ideas. Escribí en unas vacaciones un libro sobre varias generalizaciones de la transformada de Radon según el teorema, el previo que había yo obtenido, ¿verdad? No más que aplicándolo ahora eh, con algunas herramientas de grupos, ¿verdad? De grupos para poder generalizar esas fórmulas, ¿verdad? De integrales generalizadas y de esa forma llevar a cabo la transformada de Radon en diversos ámbitos de estudio. El libro se llama Investigación sobre curvatura de espacios homogéneos, es decir, me meto con un espacio homogéneo en matemáticas, es un espacio de clases, ¿sí? De clases, cuyas clases laterales izquierdas y derechas son iguales. Eso es lo que es un espacio homogéneo en matemáticas. Curiosamente, los matemáticos usamos algunos términos muy parecidos a los que usan los físicos, ¿no? En otros ámbitos. Entonces aquí cabe aclarar en qué aspecto se llama espacio homogéneo. Esos son espacios de clases, entonces la generalización de la transformada de Radon, ¿verdad? Es decir, la generalización de curvaturas sobre espacios homogéneos se realiza a través de estos tratamientos que realizo en este libro. Debo decir que esta obra, este libro, es una obra de alguna manera fundamental porque de ahí han surgido más de 100 artículos de investigación, ¿sí? Que han sido publicados en diversas revistas internacionales de matemáticas, indexadas en Central Black Math, ¿verdad? Como ya se mencionó, en Scopus, en fin, todo lo que a muchos de mis colegas y científicos les interesa, ¿no? La indexación de las revistas. Entonces, y no solamente eso, sino que también ayudó a pensar en aplicaciones en la electrónica. Eso fue lo más maravilloso, ¿no? A inventar inclusive una unidad de medida de la curvatura. Todo eso se logró con esto. Entonces, por eso ahí dice un sinfín de generalizaciones del teorema obtenido en 2001. Y se proponen nuevos enfoques de la geometría integral en estudio de campos vectoriales, singularidades de variedades riemannianas complejas y reconstrucción de campos. La reconstrucción de campos se puede dar también, inclusive. Es decir, se crean también teoremas de reconstrucción de campos a través de alineación de los campos, de las líneas de campo. Todo eso es algo que sale como frutos de este libro. Entonces, este libro ha sido maravilloso por esa cuestión. Yo, inclusive a mi grupo, a mis cuadros de investigación, yo inclusive les logro pues dar, ¿verdad? Este libro porque con él pienso que ellos van también a lograr obtener más logros sobre la geometría integral. Adelante. Entonces, como yo les mencioné, también se vinieron más investigaciones de mi parte, ¿verdad? No solo ya investigué la parte de generalizar la curvatura, ¿verdad? Sobre grupos topológicos, en fin, sino que también empecé a utilizarla para el estudio del espacio-tiempo, del universo, ¿verdad? Y dar ciertos conjuntos de objetos, ¿verdad? Que me ayudan a establecer una correspondencia entre objetos geométricos y objetos algebraicos. A eso se le llama espacio móduli. Entonces obtuve una clasificación de espacios móduli con sus correspondientes objetos en teoría de campo. Por ejemplo, ciertos espacios móduli para ciertos tipos de cuerdas, ¿verdad? Con una cuerda, en el sentido físico, pues es un campo, ¿verdad? Es una partícula. También obtuve ciertos espacios móduli para el espacio-tiempo, en el sentido
de Minkowski, ¿verdad? El espacio de Minkowski. Es decir, una forma de cómo obtenerlo. También equivalencias entre cuerdas y branas, ¿verdad? Las famosas de branas, que se estudian también actualmente para poder unificar la teoría general de la relatividad y la mecánica cuántica, que es uno de los intentos que se ha tratado de realizar. Han dado diversas conferencias en Rusia, en Ucrania, casi en toda Europa del Este, en Asia, en Medio Oriente, sobre estos resultados. Y pues hemos llegado a tener una buena aceptación por parte de los colegas. Ahí ustedes pueden también ver un desarrollo de curvatura, ¿verdad? Sobre un disco hiperbólico, ¿verdad? Curiosamente, se introduce la transformada de Fourier hiperbólica, ¿sí? Para ese disco hiperbólico. Con esto, ¿para qué fue desarrollado? Para tener una mayor precisión espectral de las señales en el universo. Como muchos de los físicos saben, y también nosotros matemáticos lo promovemos, el universo pareciera que tiene una estructura de tipo hiperbólico, o casi hiperbólica. Entonces, tenemos que utilizar una herramienta que nos permita ver las señales, ¿verdad?, de energía de una manera precisa y tener un espectro de una forma precisa, no utilizando la parte euclidiana, sino la misma forma o estructura hiperbólica del universo. También ahí, si ustedes pueden ver, hay un tratado, un libro de métodos de geometría integral utilizados precisamente en lo que es las categorías derivadas para poder obtener todas las clasificaciones que ya les dije. Y parte de esos contenidos son ese recuadro de clasificación de las identidades móduli, los espacios móduli. Los espacios móduli decoran el universo. Es un decorado del universo que se le da a partir de los campos. Por eso el estudio de la geometría integral es relevante y muy importante para el estudio de los campos vectoriales, en este caso. Y bueno, también lo usamos para cuestiones de nanomedicina, utilizando precisamente la parte de topología integral. Es decir, aquí ya no solamente estamos considerando la geometría, sino también ya la topología dentro de nuestro estudio de la geometría integral. Entonces eso me lleva a la topología integral, donde utilizamos varios diagramas y una álgebra de diagramas para poder usarlos en nanomedicina, es decir, en la corrección de campos vitales de la persona, donde un campo vital pues está formado precisamente por la energía de la persona. Y bueno, como otra de las aplicaciones que hemos dado y que tenemos algunos trabajos también ya publicados es sobre las dimensiones fractales. Es decir, se ha creado una transformada en dimensiones fractales, donde lo que hacemos es precisamente usar la fractalidad para poder dar modelos de otros objetos, por ejemplo, como el universo, es decir, crear un modelo fractal del universo, considerando, por ejemplo, la porosidad. Es decir, consideramos los poros como nuestros ciclos y obtenemos una copia en negativo, ¿verdad?, del universo, es decir, de una variedad riemanniana, por ejemplo, podría ser que modela el universo. Entonces, de esa manera tenemos ya también trabajos realizados en esta cuestión, ¿no?, donde, ¿verdad?, el objeto fractal pues, se basa en una dimensión, la dimensión de Hausdorff, usualmente. Pero esa dimensión de Hausdorff también puede ser trabajada y puede ser generalizada para otro tipo de objetos fractales. Bueno, lo siguiente. Esto me vincula con otras geometrías, por ejemplo, como ya lo mencioné, la geometría Twistor, por un lado, es decir, todo el marco que inventó el gran matemático Roger Penrose, ¿verdad?, y toda su bola de alumnos, por ejemplo, John Bailey, Huggett, ¿verdad? Huggett, también existen otros estudiosos de ese grupo en Inglaterra, todos ellos de Oxford, ¿verdad? Y Roger Penrose, pues su geometría me ha sido útil para poder unificar algunos criterios de curvatura y de torsión, precisamente, ¿no?,
dar precisamente ese tipo de modelo espectral de la torsión de campo y la curvatura. Y no solamente eso, sino también hemos avanzado en algunas cuestiones de ondas gravitacionales y también en la parte de espinores, ¿verdad? Como objetos fundamentales en el desarrollo y evolución del universo. Algunos trabajos los pueden ustedes también consultar en internet, está publicado, repito, en revistas internacionales, en conferencias, ¿verdad? Y pues todo esto ha sido un arduo trabajo a lo largo de varios años. Y pues lo que precisamente vengo a remarcarles es que la geometría integral es fundamental en el estudio de muchas cosas. Yo estoy persiguiendo crear una teoría del universo a través de integrales, es decir, una teoría de integrales del universo, lo que yo creo fervientemente que se puede hacer. Así como la geometría diferencial estudia por su lado a través del concepto de derivada, ¿verdad? El espacio-tiempo o el universo, como fue concebido por las teorías de la relatividad, de Einstein, en fin, yo creo que también se puede utilizar una teoría de integrales. Y aquí la ventaja es que se puede también unificar la mecánica cuántica. Es decir, las integrales se usan también para la mecánica cuántica. ¿Por qué? Porque tienen soluciones en espacios vectoriales topológicos, los cuales tienen topología de tipo Hilbert, de David Hilbert, es decir, de energía. Estamos hablando de energía o varias energías, ¿verdad? En el caso de generalizar ese concepto de espacio vectorial topológico de Hilbert. Asimismo, bueno, por ejemplo, otro de los avances, la cuestión de la geometría Twistor, de la cual yo les mencionaba, ¿verdad? Es decir, que retomé toda la geometría de Twistor de Roger Penrose, fue el resultado que aquí se señala, ¿verdad? Es decir, consideramos en el mismo tenor que en el teorema de 2001, ¿verdad? Un encaje, ¿verdad? De un ciclo en un espacio torcido, o sea, Twistor quiere decir torcido, es decir, deformado. En ese espacio deformado consideramos ese ciclo y obtenemos un cociclo en dicho espacio. Ese cociclo me da la torsión de campo. ¿Sí? Me va a dar torsores que son elementos que me dan la torsión de campo. Todo esto fue aplicado para la torsión de campo. Bueno. Y bueno, también algo maravilloso, junto con mi grupo de investigación del centro de investigación del cual yo dirijo, ¿verdad? Estamos enfocados a crear sensores y transductores avanzados de energía. Y tengo un equipo pues fabuloso de gente muy inteligente, gente muy sabia trabajando conmigo, donde inclusive ellos tienen una visión que debe ser admirable, o sea, debe ser admirable, porque mis teoremas que son abstractos, pues ellos los hacen aplicados en sensores y transductores y en dispositivos. Entonces imagínense lo que es eso, lo que es bajar, ¿verdad?, de la nube acá abstracta a una cosa concreta. Pues ellos lo hacen de esa manera, de una manera magistral, ¿verdad? Conmigo trabaja el ingeniero Isaías Martínez Palma, el cual es excelente científico, también la maestra Rocío Cayetano Meléndez, que igual en la parte digital y de cómputo es de lo mejor. Entonces ahí, trabajando con ellos, se han creado sensores de energía y se ha manejado el concepto de energía de curvatura. O sea, ¿qué es la energía de curvatura? Es la energía que requiere un campo para deformar el espacio. Fíjense bien, o sea, se hace otra reinterpretación de lo mismo, pero a través ya ahora del concepto de energía de curvatura. Pues ese concepto lo llevamos a cabo, ¿verdad?, para poder crear sensores avanzados de energía, sensores por curvatura y también transductores avanzados. ¿Qué tienen estos sensores de mejora que los sensores usuales? Mayor precisión, mayor capacidad de energía, ¿verdad? Y autosustentabilidad, es lo que tienen, básicamente. Y bueno, pues ahí tienen ustedes un ejemplo, una superficie que modela la energía de curvatura de un sensor de curvatura que va sensando una superficie curva. Pues todo eso se hizo y no solamente, sino que también se creó una unidad
¿verdad?, de medida nueva de lo que es la curvatura, dada por voltios sobre metro cúbico. Esa es nuestra unidad de medida, es una nueva metodología, haciendo estudio de la geometría integral. ¿Sí? Aquí en la geometría integral, aquí la geometría integral está descrita usando ciclos, como ciclos usamos ondas, usamos potenciales eléctricos, ¿verdad? Usamos haces de luz, y como cociclos obtenemos la energía de curvatura. Es lo que obtenemos, finalmente. Donde esa energía de curvatura es una función, ¿verdad?, de distribución. Es una función generalizada. Una función generalizada. Es una distribución, distribución generalizada. Distribución temperada. ¿Sí? No en el sentido probabilístico, sino en el sentido del análisis funcional. Y bueno, me queda solamente mencionar lo que han dicho algunos grandes matemáticos y físicos, ¿verdad?, en la historia acerca de la grandeza de las matemáticas. Joseph Fourier, un matemático, ¿verdad?, que ustedes ya ubican, que se puede llamar el padre de las comunicaciones, ¿verdad?, el padre de las soluciones periódicas, en fin, en el estudio del calor, dice acerca de las matemáticas: el estudio profundo de la naturaleza es la fuente más fértil de descubrimientos matemáticos. Por otro lado, Einstein, en su visión como físico, dice lo siguiente: es increíble que la matemática, habiendo sido creada por la mente humana, logre describir la naturaleza con tanta precisión. Pues bueno, eso es todo lo que vengo a compartirles sobre esta plática. Muchas gracias. Tanta información. Bueno, empecemos con algo. Pues sí, tenemos a través de la Espero que no sean investigación. difíciles. Perdón. Pues, doctor, muchas gracias por esta conferencia, y pues tengo para usted algunas preguntas. A través de la investigación que desarrolla, donde hay innumerables artículos publicados, incluso algunos que se pueden leer en Internet, en varios diarios y revistas arbitradas de matemáticas, ¿cuáles han sido sus aportes más importantes en esta área de geometría integral? Bueno, más o menos ya los mencioné. Los mayores aportes han sido en lo que es la generalización de la curvatura y de la torsión de campo, ¿verdad?, como invariantes geométricos importantes, y no solamente eso, sino también aplicados al estudio del universo. ¿Sí? Y también la parte de la geometría algebraica, es decir, considerar una clasificación de los espacios móduli, por ejemplo, considerar también varias relaciones importantes entre objetos algebraicos, como son las de las categorías derivadas, que son útiles para el estudio de la física matemática avanzada. Finalmente es lo que se quiere: crear una teoría del universo, como yo lo dije, a través de una teoría de integrales adecuada. Okay. Y bueno, también escuché alguna vez que se hablaba sobre una teoría a través de integrales, como que ha mencionado ahorita en cuanto a las integrales, pues que el doctor Bulnes estaba trabajando para describir todos y cada uno de los fenómenos del universo a través de esta. ¿Podría, pues, tal vez un poco profundizar en esto? Sí, bueno, precisamente uno de los avances que se obtuvo fue la generalización de la curvatura. La curvatura, como yo lo he mencionado, es uno de los invariantes más importantes que tiene un cuerpo geométrico. ¿Sí? Uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque lo define. La curvatura define el cuerpo geométrico, igual que la torsión de campo. Define, bueno, la torsión como elemento geométrico solamente. Define la geometría del cuerpo geométrico. Entonces, eso lo llevo a un modelo geométrico del universo, pues es precisamente tener un concepto preciso de cómo se comporta el universo. Además, como lo mencioné, la ventaja de usar una teoría de integrales es que puedo también de alguna forma meter la parte de la mecánica cuántica. Pues podemos pensar en una unificación de campo, ¿sí? Una unificación de campo usando una teoría
matemática adecuada, donde no se rompe ni se desfasa, ¿verdad? Como suele suceder en otros tratamientos. Ujú. Y creo que eso es lo que se está buscando, ¿no? Esa unificación. Y tanto lo que se puede aplicar a lo macro, pues como dice, a lo cuántico, ¿no? Uh -huh. Y también pues escuché en cuanto a que estas integrales pueden ser utilizadas en la exploración y cura en nanotecnología. O sea, ya hablando del universo, ya nos vamos tanto a lo nano, ¿no? Exactamente, Entonces, claro, la nanomedicina. ¿cómo esto se relaciona? Bueno, pues, o sea, precisamente es la misma idea de poder obtener una imagen de algo, ¿verdad? De algo que está ahí dañando en el cuerpo, a través de tomografiar, de alguna manera, por decirlo así, usando estas herramientas de matemáticas. Es decir, y no solamente eso, sino también dar la solución, es decir, dar se ha dado un teorema que ya está publicado, lo pueden consultar, ¿verdad? Donde no solamente da la forma de cómo puedo yo tomografiar, ¿verdad? Esa anomalía de nivel microscópico, sino también dar la solución, es decir, usando otros campos, ¿verdad? Microscópicos, poder corregir esa anomalía de campo. Porque la nanomedicina se basa, ¿verdad?, en poder curar a nivel nanotecnológico, ¿verdad? A nanoscalas. Estamos hablando de nivel atómico y más abajo, todavía más pequeño, a nivel partículas. Entonces se trata, ¿no? La nanomedicina. Y es la medicina del futuro, realmente. Es la que va a ser del futuro. Entonces lo que se quiere realmente lograr, obtener una herramienta matemática que me permita crear dispositivos, ¿verdad?, inteligentes, ¿por qué no? También mencionarlo, que me ayuden a esa exploración y esa corrección de campos del cuerpo humano. Finalmente, el cuerpo humano es mente-cuerpo, espacio-tiempo. Es verdad. Hay una analogía. Muy bien. ¿Y qué más se puede esperar de esta área de investigación? No, pues como ya lo mencioné, pues hay que seguir desarrollando más investigación sobre el respecto para poder obtener una mayor conceptualización de muchos conceptos, bueno, una mayor conceptualización de muchos objetos en el universo y también de muchas cuestiones de lo que son los campos, ¿no? Los campos que actúan en nuestro universo y que finalmente son los que hacen que las cosas se den, que actúan sobre cada cosa para que los fenómenos se vayan dando y la evolución de los mismos. Entonces se trata de eso, de poder dilucidar esas evoluciones a través de estas herramientas matemáticas, ¿sí? Que son herramientas modernas, realmente. Sí, y se me hace interesante cómo, pues, las matemáticas avanzan y, por ejemplo, matemáticamente es posible todo eso, pero nuestra tecnología no está lo suficientemente avanzada Sí, en efecto, para ello, la ¿no? matemática rebasa la tecnología. Investigaciones incluso van a haber más áreas de ingeniería que ahorita no existen, ¿no? Que se van En, a dedicar tal vez en efecto. al estudio de campos más que... Ajá, por ejemplo, la ingeniería espintrónica es una de las ingenierías que yo podría visualizar, ¿no? O una ingeniería de partículas, ¿no? Es lo que se va a requerir. Ya las ingenierías como las que conocemos, pues ya estarán vetustas, ya no sirven para nada en este ámbito, en este nivel. Y bueno, y algún joven que quiere investigar en el estudio de esta área de las matemáticas, incluso aplicarlas, puede aplicarla en cualquier área del conocimiento. Sí, puede aplicar en cualquier área de conocimiento, claro, con una buena dirección, ¿verdad? Es decir, alguien que lo dirija bien en la investigación y que también el alumno tenga la disciplina de estudiar y esforzarse en cada etapa de la investigación. Sí, pero porque, y bueno, creo que se requiere una mente que sea capaz de interpretar lo abstracto, ¿no? Porque son muchas cosas abstractas que tal vez no Sí, se pueden como materializar o a poner por un desgracia, dibujito, ¿no? en la educación mexicana y en general, la educación, pero más aquí en concreto, nos enseñan a abstraer al alumno, ¿no? Nos enseña esa parte abstracta, sino que es muy demasiado terrenal, yo diría, muy concreta, ¿no?
Y no, al niño hay que enseñarle que hay cosas que no se ven, pero que son los conceptos fundamentales de todo, finalmente. Así que la educación debe de trabajar sobre ello. Y muchos modelos que existen, pues completamente quedan anulados e inservibles bajo este esquema de educación. Hoy en día, por ejemplo, las matemáticas, la matemática no sé por qué le han cambiado el nombre. Las matemáticas son las matemáticas y punto. Así se deben de llamar siempre. Aunque causen impacto y trauma en algunos alumnos, pues de modo, así son, así se llaman y es un nombre elegante. Sí, hay que tener mucho respeto, la matemática hay que tener mucho respeto. Es la reina de las ciencias, es la ciencia de ciencias, es la ciencia de los fundamentos. Punto. No hay otra. De ahí se desprende todas las leyes del universo. Pues muchas gracias, doctor, por estas, bueno, este tiempo de preguntas conmigo. Y ahora vamos a pasar a una mesa, a un conversatorio con pues personas que están aquí presentes en la sede en vivo. Tenemos al doctor Isaías, a la maestra Mercedes y al doctor Fragoso. Ajá. Y pues vamos a pausar un momento para acomodar el set, ¿ok? Hola, muy buenos días a todos. Hola, hola. ¿Sí? ¿Se escucha? Bueno, pues de mi parte considero que, bueno, como siempre, este tipo de conferencias, de eventos, pues son muy enriquecedores, no nada más para las personas que en un momento dado ya tienen pues cierto conocimiento avanzado de este tipo de pues de ciencia, sino también permite o da pauta a que en este caso nuevas mentes, yo lo llamo a los jóvenes, que puedan intercambiar no nada más a lo mejor lo poquito o lo básico que saben, sino que tienen ya una idea pues como de punto de partida para seguir ahondando en ello. Escuchando la charla, la conferencia, me llamó la atención, por ejemplo, los grupos Moduli, en cuanto decía al adorno del universo. Me encantó esa palabra porque nosotros podríamos tener en mente a lo mejor la palabra adorno como que vamos a colocar algo que se vea bonito, el universo de por sí es perfecto, pero ¿cómo funciona esta parte de los grupos Moduli? Bueno, los espacios Moduli es un espacio Moduli hay que entenderlo como un conjunto de correspondencias entre objetos geométricos y objetos algebraicos. Es algo abstracto en realidad, no es de que el adorno exista ahí, pero ayudan de alguna manera a decorar el concepto de espacio cuando yo quiero tener una imagen de él con respecto a la teoría de campo, por ejemplo, o con respecto a cualquier otro invariante, ¿sí?, geométrico, como es la curvatura, como es la torsión.
¿sí? En realidad no existen como adornos, ¿no? Sino que son conceptualizaciones mentales, ¿verdad? Dentro de una teoría, ¿verdad? Que se estudia en geometría algebraica, y el concepto sale ahí como forma natural dentro de la geometría algebraica, como ese conjunto de relaciones entre objetos geométricos y algebraicos. Es decir, todo objeto geométrico tiene su objeto algebraico y viceversa. Es algo maravilloso. Sí, claro. Sí. Porque con eso ya puedo hacer muchas cosas. Que es como el inicio de algo para que podamos seguir ahondando. Exactamente. O sea, el lenguaje geométrico tiene su lenguaje algebraico y viceversa. Y ambos son equivalentes. Son equivalentes. Eso es lo que es un espacio módulo. El conjunto de equivalencias de esos objetos. ¿Sí? Pero es un ente abstracto dentro de las matemáticas. ¿Ustedes qué opinan, compañeros? Nos noto muy callados el día de hoy. Bueno, pues, doctor, pues a mí me da mucho gusto poder acompañarte aquí en este espacio tan hermoso de trabajo. Tengo el gusto de conocerte desde hace 20 años, cuando generamos las bases para la creación de la sección de posgrado en una de las escuelas del Instituto Politécnico Nacional. Me da mucho gusto que tú estés aquí como egresado de la UNAM, yo como egresado del Politécnico. La verdad es que ha existido tradicionalmente un distanciamiento, pero realmente los académicos y científicos hemos siempre estado tejiendo esas fuerzas y redes. En aquellos momentos organizamos los congresos de Applied Math y tú platicabas de los grupos del IE, ¿no? Yo quisiera que les compartieras a nuestros asistentes virtuales un poquito de qué es lo que son los grupos del IE y cómo esto llevó a todo este conocimiento que tienes y que ha derivado precisamente en la teoría de campo. Bueno, pues un grupo de Lie, les voy a dar un lenguaje lo más sencillo posible para que lo entiendan nuestros jóvenes. Un grupo de Lie es una estructura matemática que es un espacio topológico. O sea, por un lado es un espacio topológico, es decir, un espacio con un montón de relaciones geométricas, ¿verdad?, con respecto a otros cuerpos geométricos, o también relaciones de deformación, en fin, entre sus puntos. Y otro lado también tiene una estructura de objeto algebraico, donde su estructura algebraica es compatible con su estructura topológica. Eso es lo que es un grupo de Lie. ¿Por qué son tan importantes los grupos de Lie en matemáticas? Bueno, pues porque le dan el fundamento a muchas áreas de estudio de la física teórica. Por ejemplo, la física de partículas, ahí es su primera aplicación inmediata, la física de partículas. Es decir, nos dan todas las simetrías de las partículas, su comportamiento de las partículas, en fin, o sea, debemos tener una referencia para poder ver cómo se mueven las partículas, ¿no? Cómo se mueve un mesón, por ejemplo, cómo se mueve un muón, cómo se mueve una partícula, un neutrino, por ejemplo, o el mismo electrón. Entonces debe haber una referencia, debe haber unas reglas que deben de obedecer estos objetos para nosotros poder tener una referencia exacta de su fenomenología. ¿Sí? Pero eso es lo que es básicamente un grupo de Lie. Por un lado es un grupo, se tiene una estructura de grupo como objeto algebraico, y por otro lado es un espacio topológico, porque cumple con una definición de espacio de correspondencias que son continuas, ¿verdad? En fin. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. Gracias por estar aquí, doctor. Nada, amigo. Y ser parte del equipo de trabajo. Pues siempre que tiene una intervención, cuando estamos trabajando en temas de investigación, y cuando usted habla, debo tomar muchas notas, que después tengo que pensar cómo estructurar una pregunta que sea útil, ¿no?
Pero dentro de lo que hoy hemos escuchado, de hecho, seguramente algunos amigos de Argentina también nos están escuchando. Tiene fans ahí en Argentina. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Cuando se habla de cociclos, quisiera que nos hablara un poquito más acerca de esto. Pues toda la torsión o la deformación de un campo puede ser expresada en ciclos y cociclos. Estos cociclos, desde el punto de vista estático o en un dibujo, se pueden ir representando a través de cualquier forma, en términos de ciclos y una ciclicidad. Pero quiero llevarlo, y espero comentarios de esto, cómo esos cociclos en una forma dinámica, en un campo de 3 dimensiones o más, cómo pueden ir ajustándose esos cociclos a la aproximación, digamos, fractal de cualquier campo, y además que no esté estático ese campo, sino además que esté en movimiento. O sea, estoy tratando de imaginar, doctor, por eso esta pregunta es medio extraña. O sea, los cociclos, cómo se van ajustando a la forma de un campo, y además que este campo esté en movimiento, y a lo mejor puede ser a una lenta velocidad o a una vibración mucho mayor, o esté pulsando, ¿no? Pues es que en realidad todo esto obedece al concepto de energía, ¿no? Por ejemplo, lo que tú me estás preguntando tiene que ver con física. O sea, ahorita ya nos vamos a olvidar de la parte pura matemática, ¿no? Ya vamos a hablar sobre física matemática y también ingeniería, ¿no? Entonces, esos ciclos que se usan para poder obtener los cociclos, ¿verdad? O sea, recuerden eso, que los ciclos son lo que voy a usar para poder obtener cociclos. ¿Sí? ¿Qué voy a usar yo para poder estudiar un espacio? Puedo usar rayos, puedo usar ondas. ¿Qué voy a usar? Puedo usar líneas, varillas, planos, superficies, ¿verdad? Esos son los ciclos. Los cociclos son los que se obtienen precisamente dentro ya del espacio. O sea, ya el espacio fue invadido por eso, y entonces ya tengo que estudiar cuáles son los invariantes de ese espacio. ¿Sí? Eso es lo que se usa en la geometría integral. Ahora, en la parte física, por ejemplo, pues tú, no sé si recuerdes nuestra experiencia en el desarrollo de los sensores de energía de curvatura, cómo se fue dando ese ajuste. Se usaban potenciales eléctricos, ¿verdad? Esos potenciales eléctricos eran nuestros ciclos. Y finalmente, ¿cuáles fueron nuestros cociclos? La energía de curvatura. ¿Sí? Convirtiéndose finalmente en un observable. Convirtiéndose finalmente en un observable, que uno podía ver en un aparato electrónico. Un observable. Eso fue lo genial del asunto. Sí. Entonces esos ajustes como que de alguna forma se van dando de una manera automática en la naturaleza. Eso es lo grandioso de esto. Muy bien, gracias, doctor. Pues sí, ahí tenemos algunos jóvenes aquí en el set. Allá tenemos al fondo, ahorita si no mueve la cámara está bien, tenemos a Julie, a Joshua. Y Joshua está en línea, pero presencialmente está en, ¿cómo se llama? Leo. Y su invitada, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo? Arisay. ¿La pizza ahí? Bienvenidos. Pues gracias por estar aquí, muchachos, que se hicieron el tiempo para ello. Habrá muchas cosas quizás que les sean totalmente extrañas, la narrativa, el lenguaje que están hablando, ¿verdad? Son jóvenes de edad preparatoria, primero de preparatoria, y gracias por estar aquí. También si tuvieran alguna inquietud o pregunta, podrían hacerla, ¿está bien? Mientras nosotros estamos aquí. Bueno, el doctor sabe muchas cosas. No solamente matemáticas, también dice que podía dictar una conferencia de rock de los años 60, 70. El rock inglés, ¿verdad? El rock británico. Pero es que las matemáticas están en todo, doctor. Exactamente. Creo que una de las cosas importantes también que comentaste en la disertación ahorita que estabas platicando con la licenciada Yachiri era precisamente de la educación.
Realmente uno de los grandes problemas de la educación es que a los jóvenes se les enseña a memorizar cosas, a dar por hecho que las cosas ya están investigadas y que uno nada más tiene que entender lo que ya se hizo. Y la verdad es que uno de los caminos que tenemos que recorrer como científicos es dudar, pero dudar con conocimiento y con una duda filosófica, no una duda absurda, ¿no? Y tenemos que replantear para nosotros mismos entender el conocimiento. Y para eso las matemáticas, doctor. Por eso es tan importante que los jóvenes desde muy pequeños, a pesar de estar ahorita trabajando en la memorización que les exige el conocimiento de las instituciones en México, la Secretaría de Educación Pública y en otros ministerios de educación en otros países, también es importante que las personas que somos parte de esta comunidad generemos inspiración hacia los jóvenes, hacia los niños, que vean en las matemáticas y en la imaginación la solución a los grandes problemas que tiene la humanidad de frente. Así es. Sí, en efecto, tú has dicho atinadamente cuál es lo que debe de ser. Yo a mis alumnos, porque doy clase como parte de las actividades como investigador que tengo, ¿verdad? Tengo que dar clases también, compartir el conocimiento. Yo a mis alumnos siempre les digo, duden de lo que les digan sus profesores. Siempre duden, pónganlo a juicio, busquen, ¿verdad?, literatura, busquen datos, cerciórense. Y una de las herramientas también que ayudan mucho a poder corroborar lo que dice el profesor, que son las matemáticas. Y el método científico. Y el método científico. Y lo que yo quería comentar, tú también eres creador de una nueva generación de científicos a través de una forma de operación para una innovación del método científico. ¿Puedes compartir de ello? El método por fundamentos, precisamente donde el eje rector son las matemáticas. Es una especie como de generalización, bueno, más bien especificación más detallada de lo que sería el método clásico. Sí, el método clásico ya fue inventado, es algo probado, está bien, pero con esto queremos hacerlo más preciso, darle una mayor precisión, una mayor calificación a este método científico creado por Bacon, perdón, en los años, me imagino que en el siglo XIII, XIV, no sé, ahorita no recuerdo el siglo, pero es muy antiguo. Y este método lo que hace es precisamente mejorar el método científico, hacerlo más preciso y sobre todo en la época en la cual estamos, donde casi la mayoría de las cosas no las podemos ver y que son las más importantes, como son las partículas, como son los campos, como son las ondas, la energía, pues eso es precisamente lo que le da la causa a todo. ¿Sí? Necesitamos un tercer ojo, el tercer ojo son las matemáticas. Entonces esta metodología va encaminada a eso, usando esa metodología de las matemáticas, ¿verdad?, ese ojo, hacemos investigación. Debo decirles que este método ha sido el resultado más espectacular de una teoría matemática de la investigación. Fíjense bien lo que les estoy diciendo, ¿sí? Es decir, el objeto de estudio de las matemáticas es la propia investigación. Fíjense nomás. ¿Sí? Eso es lo que es la teoría matemática de la investigación, donde hay muchos artículos también ya publicados en varias revistas internacionales y lo pueden ustedes consultar también. Se han probado los teoremas de consistencia de esa teoría. Sí, porque todo matemático está obligado a que si dice algo debe de probarlo. Eso lo saben mis colegas, que así es. No solamente porque yo lo digo, no, hay que probarlo. Y lo tienen que evaluar pares académicos, o sea, otros que ni siquiera uno sabe quiénes son, ¿sí? Ni sabe uno de dónde son tampoco. ¿Sí? Justo esa evaluación entre pares pues es enriquecer justamente este tipo de investigaciones, porque en ello pues nosotros, pues la comunidad que en un momento dado tenemos acceso a esa información la podemos entender. Como bien decía aquí el compañero, pues el llegar a los jóvenes, pero el llegar de una manera en que desarrollen el pensamiento crítico, hoy se está volviendo un parteaguas, pero además algo obligatorio para que justo no haya manipulación, sino que lleguen desde esa
desde esa mente pura, yo lo voy a llamar así, para que puedan seguir indagando en los múltiples pues, problemas, no nada más sociales o económicos, sino bien dice matemáticos, y que eso nos pueda ayudar justamente a mitigar muchos de los problemas que hoy tenemos, ¿no? Que es desinformación o que es una parte del conocimiento que, como bien diría el sociólogo Zygmunt Bauman, pues está en una modernidad líquida, que todo pasa demasiado vertiginoso y en realidad no se dan el tiempo para, pues en este caso, verificar las fuentes, pensar, poder dar una opinión. Entonces esto es muy importante. En mi caso también he visto, hemos estado participando con usted justamente en ese método por fundamentos. Ha sido muy interesante visualizar cómo ponerlo a la práctica, porque matemáticamente, pues dirían algunos jóvenes, se ve complicado, y sin embargo cuando ya lo empezamos a desmenuzar es cuando ya se empieza a colocar pues ya una idea más, ya no abstracta, sino ya más aterrizada, ¿no? Que ver su belleza. Exactamente, entonces, pues bueno, es muy importante. Haciendo una pequeña apoyo, fue en el siglo XVI de Francis Bacon. Okay. Entonces, sí, no se preocupe. Entonces, pues bueno, también por otro lado considero que en los jóvenes ahorita tenemos una gran oportunidad de poder generar esa semillita de pensamientos científicos, ya no nada más de un pensamiento tradicional. Considero que sí, mucho de lo que bien comentabas de nuestros modelos educativos actuales, pues no potencian o no le dan fuerza a esta parte en que los jóvenes desarrollan a partir de la observación o esa creatividad para resolver un problema más complejo. Tristemente sí hemos visto que, hace un ratito decía, ¿no? Algunos jóvenes se asustan con el término matemática o matemáticas y le tienen que cambiar el nombre. Eso lo vemos en nuestro sistema básico, ¿no? Y sin embargo, pues el visualizar, en este caso grupos, ¿no? Grupos de juguetes, tipos de juguetes, desde ahí se puede empezar justamente a incentivar al niño para que después propiamente el adolescente tenga ese acercamiento matemático, pero pues con tanta memorización y sin explicación del por qué tenemos que hacerlo así con ese procedimiento, pues obviamente lejos de acercarnos los alejamos, porque diría una frase, no nos ponemos contra la pared porque no tienen ese impulso, considero, por ejemplo, en aritmética, para poderlo generar de una manera más, pues vamos a llamarle más libre, más libre, no, pues más fluida, ¿no? Más fluida, gracias. Sí, de manera natural. Exactamente. ¿Usted qué opina? Cuéntenos. Estoy escuchando atentamente. Pero un comentario que pueda ser útil para los que están viendo y los muchachos que están aquí, es que en el trabajo que hemos desarrollado con el doctor Francisco Bulnes, quiero comentarles a manera de anécdota lo que resultó de una investigación. Estamos trabajando en una publicación que se obtuvo hace algunos, no me acuerdo exactamente, unos 2 años o 3 quizás. Yo soy el encargado de diseño de experimentos y la validación de los mismos a través de varias métricas, varios protocolos para dar certeza a nuestras mediciones y resultados para realizar prototipos. Entonces, fue muy interesante lo siguiente, a manera de anécdota. Estábamos trabajando con un dispositivo tan común como un dispositivo optoelectrónico de tipo fotorresistencia. ¿Qué hace este dispositivo? Bueno, lo que hace es que varía sus propiedades eléctricas, su resistividad eléctrica en función de la intensidad de luz que incide sobre ella. Es un dispositivo que cuesta en precio 3 pesos, ¿no? Bien, pues entonces, ¿cómo podemos optimizar el desempeño de este sensor? Entonces, para alguien que estudia ingeniería electrónica o es técnico en electrónica o aficionado, sabrá que una fotorresistencia es algo pues muy versátil y se usa para varias cosas. Pero verlos desde la óptica de teoría de campo, ver ese dispositivo sensor desde el punto de vista de energía de curvatura es otra cosa. Es ver el mismo objeto o el dispositivo electrónico desde otra visión mucho más ampliada. Ya se deja de ser aficionado, ya se deja de ser aplicando alguna solución técnica, y entonces ya empiezas a ver esa fotorresistencia como un dispositivo
que interactúa en términos de energía con todo lo que está alrededor de él, porque todo está interconectado, interrelacionado. Y entonces, perdón, en ese proceso le dije al doctor Francisco Bulnes, hablando de la matemática, porque el método por fundamentos que trabajamos aquí es el eje rector son matemáticas. Digo que el eje rector para que todos los que nos escuchen se animen a ver la matemática como parte de la vida, ¿no? Por parte de la vida. Entonces, le digo, doctor, dentro de lo que yo he estado observando y experimentando, y traigo esta idea de para iniciar un trabajo de investigación, necesitamos una geometría tridimensional que haga posible la optimización de las variaciones de resistencia eléctrica de este dispositivo. Entonces empezamos a conversar acerca de ello y el doctor dice, déjame ver eso, revisar eso, y entonces días después me dice, esta es la geometría en términos para optimizar, en términos de energía, optimizar la recepción de señales o de fotones, que finalmente es la luz como partícula. Entonces yo tenía una Estamos en vivo. Estamos en vivo. Es la mágica de la transmisión en vivo. Sí. ¿Sí? Ya. Sí, ya quedó. Listo. Bueno, entonces yo estaba un poco escéptico porque me dio un modelo matemático y dice, esta es la solución para lo que buscas. Y dije, ¿qué no? Y bueno, explíqueme un poco más. Entonces ya empezó a hablar en términos más cercanos, y sucede que surgió un paraboloide truncado que iba a alojar en su interior ese dispositivo sencillo fotorresistencia. Y después, con la parte electrónica asociada a ello, pudimos ver que la optimización de la recepción de variación de luz que incidía sobre ella a través de esta geometría tridimensional bajada de la nube, por decir así, matemática, un objeto que se pudo construir, este dispositivo sensor comercial tan trivial podía captar señales de variación de luz hasta 8 o 9 metros de distancia. O sea, algo que mide apenas 2 milímetros cuadrados podía estar captando señales, como por ejemplo que en el pasillo pasara alguien y hubiera perturbación de luz y era capaz de detectarlo. Eso lo digo a manera de anécdota porque da consistencia a lo que estamos hablando hoy. O sea, cómo las matemáticas pueden venir a ser no solamente para medir cosas que ya existen, sino dentro de sus propias formas o geometrías o análisis funcional, podemos crear cosas inimaginables que nuestros sentidos o nuestra forma tradicional de pensar o ideas preconcebidas pues no lo podrían lograr. De ahí la belleza de las matemáticas en la investigación. Nos sirve para medir, para modelar sistemas, pero también para crear lo que no podemos percibir a través de nuestros sentidos. Eso lo quiero comentar, doctor, a manera de una anécdota. Sí, no, pues excelente anécdota. O sea, realmente así es como se construyen las cosas aquí. Y se van creando prototipos. Es decir, varios objetos tecnológicos de estudio, de investigación, que se van perfeccionando hasta lograr el más óptimo prototipo. Y todavía un poco incrédulo en ese objeto geométrico que no lo tengo a la mano, todavía tenía unas perforaciones en una parte que eran de tipo estereográficas. Sí. Y de tal diámetro debían ser esos orificios para que pudiese cumplir esa opción. O sea, la geometría vinculada a la dinámica de partículas puede generar cosas bastante interesantes. De hecho, dentro del INAMEI, una de las cosas que decimos que una misión de este centro es asegurar la existencia del hombre en el universo y salvaguardar la tierra, ¿no? Como nuestra casa. Así es. Ese es mi comentario. Gracias, doctor.
Pues ha sido muy nutrido esta parte que nos comparte como siempre. De una partecita de mucho de su conocimiento, y siempre es un placer estar aquí con usted platicando de varios temas. Hoy nos tocó la geometría. Pues las matemáticas, que al final de cuentas es la esencia de cómo el humano puede interpretar lo que ve y cómo puede utilizar lo que ve y lo que interpreta para construir y desarrollar su tecnología. Así es. No sé si los muchachos, alguno de ustedes puede venir o comentar o preguntar algo. Sí, no tiene, su comentario o pregunta no tiene que ser muy rigurosa de lo que estamos hablando, o sea, muy técnica. Pues es inocente, pues una pregunta inocente. Sí, como jóvenes que están iniciando la preparatoria, ¿qué piensan acerca de lo que han escuchado? ¿Cómo se ven? Si alguno se anima, nomás alza su mano y le pasamos un micrófono. Ahí está disponible un portátil. Leo, ¿quisieras decir algo? Julie, ¿no te sientas intimidada? Dicen que la cámara impone y el micrófono más. Sí, ¿verdad? Pero esto también es necesario, ¿no? Abrir, o sea, que se animen a participar. Se anime. Porque, bueno, esta es una oportunidad única, ¿no? Estamos celebrando el Día Internacional de las Matemáticas, el Día Internacional Pi. El universo ha generado estas condiciones en las que podemos estar en este espacio compartiendo con una eminencia como es el Dr. Bulnes. Y la verdad es que quienes hemos tenido la dicha de poder estar cerca de él y ver cómo ha participado de diferentes actividades tan trascendentes para la humanidad, pues creo que hay que aprovechar este espacio. Yo creo que... Buenos días. Yo tengo una duda porque usted decía que... ¿Por qué no te sientas allá para que no me cueste tanto? Pues aquí, mire, doctor, junto a usted, ¿no? Sí, acá, mira. Se ve el cuello cerrado. Usted decía que tenía la geometría integral una aplicación en la medicina, y más que nada respecto al tema de la topografía, y si lo centralizamos, bueno, lo delimitamos más en la Tomografía. en la nanomedicina se podría aplicar. Y yo tengo una duda, esto por ejemplo se podría relacionar como con el caso que, no sé si se enteraron que en el ámbito de medicina hubo un caso de un bebé que editaron genéticamente, por así decirlo, para que pudiera generar las enzimas para procesar el amoníaco en su cuerpo. Entonces, ¿eso podría tener alguna aplicación o se podría relacionar con esa, por ejemplo, esa edición genética? Sí, se podría relacionar con eso, pero desde otro enfoque. Desde el enfoque de alineación de campos y de energía. En ese caso del bebé, pues tendría que alinearse su campo. Y esos átomos tendrían que obedecer a esos campos que van a darle alineación, y que sus átomos van a estar enriquecidos con los suficientes electrones para poder producir esa sustancia propia de su cuerpo. Es otro enfoque, realmente, ¿no? El enfoque ese de médico, pues sí, posiblemente fue bioquímico, ¿no? Completamente bioquímico, sin necesidad de intervención de campos de ninguna naturaleza. ¿Sí? Entonces, ¿tendría un enfoque más físico? Esa parte con respecto a, por ejemplo, ese caso en la medicina. Sí, el enfoque que yo propongo es un enfoque más físico. Gracias. Y cuántico. Sí. Además, doctor, yo pienso que la humanidad, siempre en tratar de entender las cosas, tratamos de irla segregando y dividiéndola hasta que podamos comprenderla, ¿no? Y en el tema del conocimiento y las ciencias, el todo lo hemos tratado de desmenuzar hasta la mínima expresión para que se pueda comprender. Y por eso es que escuchamos que la joven habla de términos médicos, de términos bioquímicos y demás. Pero al final de cuentas todo esto es parte de una misma entidad universal, que es la realidad. Entonces, las matemáticas, así como usted lo está
aplicando a través de las matemáticas, precisamente es para la comprensión de cómo se puede resolver ese problema. Así es. Y finalmente todos somos energía, ¿no? Todo es energía, finalmente. Y la humanidad tiene que irse desprendiendo de ser tan materialista, ¿verdad? O sea, irse desprendiendo de que todo es química o es, bueno, empezando con que debe de ya no ser tan metalizada, ¿no? También, ¿no? O sea, en cuestiones del dinero, ¿no? Pero pensando ya desde el punto de vista de la naturaleza, también irse despegando de la parte química para irnos a la parte energética. Finalmente todos somos energía. Podríamos decir que el cuerpo humano o la vida en general somos transductores de energía. Somos transductores de energía, en efecto. Solamente. Así es. En una transición. Como tales tenemos que obedecer y alinearnos, ¿verdad?, a las leyes naturales del universo. Aquel que no está alineado, ¿verdad?, o que no quiera alinearse, tendrá que degradarse y ser eliminado por el propio universo. Sí, hablar de transductor de energía, la vida como un transductor de energía, pues le da otro enfoque. O sea, ya no vemos un ser vivo a través de molecular o bioquímico. Sí, estamos hablando de que una energía se convierte en forma de otra energía. Yo creo que ese es el futuro, ese es el futuro que nos espera a todos. O sea, yo puedo decir, Isaías Martínez, soy un transductor de energía, lo es lo que me mantiene vivo. De otra manera, no. Así es, señor transductor. Señor transductor. Muy bien. Muy bien, pues qué agradable conversatorio. Una disculpa por las fallas técnicas. Pero tenemos algunas preguntas vía Facebook que pues las personas quisieran algún comentario al respecto. Dice, ¿puede adelantarnos algo sobre qué significa lograr una teoría integral del universo? ¿Qué implicancias tendría en nuestra humanidad? Muchas gracias, desde Argentina. Bueno, precisamente la conferencia que dicté es eso. O sea, las ideas que yo traigo de la geometría integral y todo lo que les expuse, pues es adelantarles precisamente una teoría de integrales sobre el universo. Eso sería. Ahora, ¿qué implicaciones va a tener? Pues lo que ya también mencioné, que va a poder ser una teoría que es agradable para la unión de dos marcos de estudio, que es la mecánica cuántica por un lado y la relatividad por el otro. ¿Por qué? Porque la integración se va a usar para estudiar espacios tanto macro como micro, bajo sus invariantes geométricos, pero en base a los valores de esas integrales, ¿sí?, de campo. ¿Y podría compartirnos algún momento eureka de su carrera, sobre todo para entusiasmar a más jóvenes? Pues es que he tenido tantos momentos, o sea, he tenido muchos momentos muy diversos, pero yo creo que la eureka pues ha sido cuando hemos obtenido un teorema importante, y pues ahí es donde todo se ve muy claro, ¿no? Se ve muy claro, y sobre todo cuando ese teorema da belleza, o sea, uno logra ver la belleza que está detrás de todo ese teorema, y entonces uno ve la belleza de Dios ahí, ¿no? O sea, y ve uno la belleza de Dios. Dios está ahí, como dice el gran Einstein. Dios responde. Eso es. Ese es el momento de eureka, ¿no? Y bueno, yo creo que esos momentos han sido cuando ahí tiene una inspiración, ¿no? Pero la inspiración no cae sola, se requiere con el estudio, disciplinando la mente, ¿sí? No es de que, por ejemplo, a Newton le cayó la manzana y ya pudo él razonar, no, eso no. Porque además también, inclusive, déjenme decirles, cuando yo estuve en Inglaterra, mis colegas
de ahí en Inglaterra dicen que ese es un cuento, que en realidad eso ni siquiera existió. Es una historia creada para vender ahí, para que vayan los turistas a buscar la Universidad de Cambridge y vean el árbol ese. Ese árbol de ahí iba Newton a estudiar, nada más, es lo que me dijeron mis colegas. Pero eso de la manzana, pues ya es algo poético ahí que inventaron. Sí, todos los días vemos hojas caer de los árboles. Exactamente, o sea, eso que la manzana le dijo, la ley de la gravitación universal, no, eso no es cierto, eso no pasó. Eso pasó cuando él estaba estudiando, ¿verdad? La física. Incluso creó matemáticas para poder escribir. Claro, así es, o sea, Newton fue una gran mente, ¿no? De hecho, si se quiere resumir todo, pues es Newton, ¿verdad? Es Einstein, y pues ahora tenemos, ¿qué será? ¿No? Pues, bueno, es difícil tomar ahora de referencia a un solo científico, porque la ciencia se ha diversificado demasiado, ¿sí? Y también se ha hecho más compleja, ¿no? En información. Entonces yo diría que hoy en día pues hay muchos que son buenos, ¿no? Yo no diría que nada más uno solo, hay muchos que son muy buenos. Y en todos lados. Aquí en nuestro país también tenemos gente muy, muy capaz, ¿sí? Tenemos matemáticos de primera también. Y también mujeres cada vez más. Claro, mujeres también cada vez más, la mujer se va incorporando. Es una cosa muy hermosa que la mujer también participe en las ciencias. Y que el hombre la reconozca. Sobre Porque todo, ahorita que hablaba la compañera del ADN, no podemos evitar mencionar a Rosalind Franklin y cómo la ciencia no le ha dado su lugar, ¿no? Sí, no le das un lugar correcto, ¿no? O también como Jocelyn Bell, ¿no? Que su director de tesis doctoral le robó, ¿verdad?, todas sus observaciones astronómicas que hizo sobre ciertos objetos astrofísicos o siderales del universo, y que los hizo propios esos resultados a este señor. Y ahí le dieron el premio Nobel a él y no se lo dieron a Jocelyn Bell. O sea, ese es otro problema, ¿no? Ha habido mucha injusticia con respecto a la mujer. Y estamos trabajando para reivindicar eso. Así es, estamos trabajando para reivindicar eso, tanto en el INAMEI como en otras instituciones, ¿no? Como en el claustro doctoral Universium Vitalis y otras instituciones, cuadros de investigación que nosotros, bueno, que yo dirijo, ¿verdad? Y que trato de rescatar eso. ¿Sí? Finalmente la matemática tiene que defender a todo. Sí, la matemática es una palabra femenina, doctor. Yo me imagino como la diosa matemática. Al final de cuentas, la mujer es la única que puede traer vida al universo, son portales de vida. Entonces la matemática es, yo la veo también así. Finalmente así es. Además, Finalmente así es. Hay otra pregunta, dice, gracias doctor por compartir conocimientos tan importantes. Ya que ustedes tienen una mejor mirada de la geometría cuántica, me pregunto si puede haber la posibilidad de alimentar alguna IA con suficientes integrales para visualizar mejor la física. Sí, bueno, de hecho, si hacen una consulta ahorita en la IA de mi trabajo sobre integrales, ahí le va a aparecer información, ¿sí?, de la propia IA. La IA le va a decir, sí, el doctor Núñez ha hecho esto, bla, 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 y hasta le va a poner un cuadro sinóptico, ¿no? Así que puede consultar a la IA directamente. O decirle a Alexa, dime, ¿qué ha hecho el doctor Núñez? le va a decir ahí que es el rector de claustro, sí, presidente de la ley. Sí, todo lo demás. Muy bien. ¿Sería usted tan amable de explicar sobre las transformadas Bulnes, su origen y aplicaciones? Gracias. Sí, bueno, estas se originaron en el estudio de la cuasirrelajación, que es una propiedad de los materiales, de los nanocristales metálicos, sobre todo en los metales. ¿Y qué es la cuasirrelajación? Pues es el estado metastable de un material, es decir, más allá de lo estable, antes de la fractura. Entonces ahí hay un pequeño lapso de energía, ¿verdad?, que puede ser analizado y que es útil. ¿Por qué? Porque si llevamos un material a estado metastable,
en ese momento podríamos programarlo para tener una mayor durabilidad o alguna propiedad que estemos buscando, ¿no? Por ejemplo, que aguante más temperaturas, en fin. Entonces, las integrales de cuasi-relajación, o sea, yo hice unas transformadas integrales, además transformadas de cuasi-relajación, que van encaminadas a estudiar el espectro de energía de esa energía, precisamente, de ese estado potestable. Todo esto conlleva al estudio de espacios en variable compleja, ¿verdad? Y también en ciencia de materiales, ¿sí? Usando la función de relajación por un lado y la función de fluencia, ¿sí? Por otro. Así se arman las transformadas integrales de cuasi-relajación. Pues resulta interesante eso de la transformada de cuasi-relajación, porque en términos de ingeniería o aplicaciones estaríamos viendo que podríamos detectar el nanosegundo antes del colapso y tomar decisiones anticipadas. Incluso en procesos estocásticos podríamos incluir eso. Excelente pista has dado. Es una pista genial eso. Así es. Y en países como México, por ejemplo, que tenemos tanto movimiento telúrico, poder tener este tipo de alertas. Ajá, exactamente, va encaminado a eso. Exacto. No es que falta ingeniería, ¿no? Falta gente que quiera meterse a las integrales de cuasi-relajación. Hay muchos que les da, yo creo que les explota el cerebro cuando ven eso. O sea, si ya hablamos de los que les dan miedo la palabra matemáticas, o si llegamos a esto. Ajá. Si no saben que tienen que estudiar variable compleja, que tienen que estudiar las transformadas integrales, ¿no? Las integrales con dominio infinito, ¿no? Y desde el punto de vista matemático, y luego el desafío para la tecnología de poder interpretar las señales en términos de dispositivos. Así es. Para poder interpretar eso. Pero esto así es, o sea, ustedes han dado unas magníficas pistas de lo que, de esas aplicaciones, de esas transformadas integrales que he creado dentro de la ciencia de materiales. Dice que cuando habla de comparando con sistemas biológicos, cómo nuestro cuerpo humano mejor usa algo de lo que está diciendo. Nuestros sentidos pueden percibir el límite de una tensión en unos brazos, o el límite del soportar peso, o el límite de la fatiga. Sí. O sea, antes del colapso está sensando en tiempo real. Y yo pienso que, bueno, decimos segundos, pero no, yo pienso que a nivel todavía fracción de segundo. Entonces, qué interesante es que las transformadas integrales de cuasi-relajación pueden tener una aplicación médica, estructural en las construcciones, en procesos termodinámicos, en sistemas de vuelo. O sea, es bastante interesante todo esto. Pero no ha dicho que son de su autoría, ¿verdad? Es muy modesto, doctor. Hasta no le pone el nombre de transformadas de cuasi-relajación. Sí. Le llama cuasi-relajación. Cuasi-relajación. Bueno, espero haber sido imprudente al revelar esto. No, al contrario. Lo que sí, pues has dado unas excelentes pistas para investigación. Es decir, para aquellos jóvenes y nuevos científicos que están ahorita ya por doctorarse, pues una buena tesis doctoral es eso. Hacer un dispositivo, por ejemplo, que se anticipe a un temblor, o que se anticipe ante a una enfermedad. O que se anticipe y mande señales para poder ordenar su energía y soportar un porcentaje más, un margen de Ajá, o sea, hablando de ciencias de materiales, diría, bueno, estoy en el límite, puedo colapsarme, entonces una última instrucción antes del colapso: ordénate de esta manera para que haya un margen, ¿no? Sería interesantísimo. Sí. Es interesante, pero es lo que les digo. Ahora, matemáticamente hablando, pues sí es un aparato matemático complicado, no quiero yo engañarlos. Es complicado, es difícil, ¿verdad? Es análisis funcional avanzado, transformadas integrales hay que saber, porque además la transformada de cuasi-relajación está relacionada con otras transformadas también integrales. Está la de Fourier, la de Laplace, la de Saki, la de Radon, o sea, hay un montón ahí de cosas que amarradas ahí, ¿no? Como nudos, y todas son difíciles. El manejo de una transformada integral es difícil, ¿sí?
no es fácil. Estamos hablando ya de matemáticas superiores. Inclusive se dan en el Politécnico se dan como matemáticas superiores para ingenieros. Así se da el curso. En la UNAM se dan como matemáticas avanzadas. Así Es el curso de matemáticas avanzadas. Y es lo que nos quita el sueño, ¿verdad? Ya en el Poli ya la mayoría se va a título de suficiencia en esa materia. Y ya desde ahí ya no recuperé el sueño. Van a- Aquí se ve, usted va a decir algo, doctora, por favor. Le comentaba hace un ratito que, por ejemplo, tenemos muchos jóvenes que también pueden estar conectados. ¿Cuál sería como que la recomendación que usted les podría dar para decir, bueno, a lo mejor ahorita, obviamente no tienen ese conocimiento para entender las transformadas, pero por dónde poder, comenzar para que ellos puedan seguir ese caminito? Digo, ya sé que no estaría fácil, pero una pista. Pues empezar a estudiar precisamente los materiales. Sí, los materiales, la ciencia de materiales. ¿Qué es la ciencia de materiales? ¿Qué estudian? ¿Cuál es la fatiga de materiales, por ejemplo? ¿Sí? Estudiar esa parte de la fatiga, de la fractura de materiales. Estudiar la elasticidad, la viscoelasticidad lineal, por ejemplo, que es la parte más básica de la viscoelasticidad también. Empezar a estudiar esa parte. Y en áreas de matemáticas, pues despegarse del sistema convencional, Sí, perfecto. privado y público. Voy parejo. Hoy en día es el joven. Los jóvenes aquí en el INAMEI, recuerdo otra vez, INAMEI es investigación internacional avanzada en matemáticas e ingeniería. Los jóvenes de preparatoria están viendo temas que en la universidad se dan. Y los muchachos que colaboran en STEM México, que son jovencitos de edad de secundaria, ellos están viendo ya sistemas de ecuaciones, pero aplicadas. En STEM México están viendo eso aplicada. Entonces, exactamente. Entonces, eso no lo van a poder tener en ningún otro espacio. O sea, matemáticas por la libre, no por la de cuota. Exactamente. Y a su ritmo para que no se sienta presionado. No por la de cuota a nivel básico. Exacto. Curiosamente, déjenme comentarles algo, que aquí en México hay una situación muy curiosa. O sea, por un lado tenemos investigadores en matemáticas de los mejores del mundo, o sea, gente plus en matemáticas, ¿sí? Y tenemos muy mala educación matemática a nivel básico. O sea, es algo ahí extremo, ¿no? O sea, Una ironía. Incomprensible. lo muy malo acá y lo muy excelente acá. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿No? Lo que está sucediendo es de que precisamente los que están a cargo de la enseñanza de las matemáticas deben de tener una visión pues más ortodoxa de la matemática. Fíjate Que que es enseñarla bajo su método de la matemática. ¿Sí? Pues sí. Porque precisamente esos grandes matemáticos que tenemos aquí en México, que algunos ya fallecieron, por cierto, ¿verdad? Pero yo les puedo mencionar grandes matemáticos que tenemos y algunos todavía viven, ¿verdad? Sobre todo el Instituto de Matemáticas, debo decirlo. O sea, Sí. bueno, muchos de ellos profesores fueron míos, ¿verdad? Algunos ya fallecieron, ¿verdad? Excelente gente, o sea, son matemáticos de primera, han sido matemáticos de nivel mundial. Así es. ¿Sí? Y son mexicanos, es lo que quiero que la gente vea. Tenemos gente muy preparada, gente muy brillante, ¿verdad? Pero ¿por qué no sabemos los demás de su existencia? Porque las televisoras, la radio, Los medios en los general. medios en general Las agendas. se ocupan de otro tipo de personajes, ¿no? Politiquillos, gente, jugadores de fútbol, ¿verdad? Otro tipo de cuestiones, ¿no? En una revista de la UNAM, una frase que compartí yo en mi red de Facebook, decía: la matemática aplicada no es un lujo, es la infraestructura del futuro. Yo pienso que si a nivel social se entiende la matemática como la infraestructura para el futuro, estaríamos pensando y responsabilizándonos como adultos y padres y madres de niños y jóvenes por impulsar una cultura matemática. Yo creo porque El conocimiento es la libertad. los hace más. Alguien que piensa, un pensamiento matemático, pues es objetivo, es claro, piensa con armonía, piensa con claridad, resuelve problemas de su propia vida con métrica,
bien contextualizado. Perfecto. O sea, un pensamiento matemático es algo que quizás ayudaría mucho a la sociedad. Por eso yo compré esa idea de que el pensamiento matemático es la infraestructura para el futuro. O sea, ¿quién es el futuro? La siguiente generación y la que sigue. De otra manera, ¿qué somos? Solamente consumidores de material digital. Y hoy en día hay que pensar en la siguiente generación, en las generaciones futuras. ¿Qué país vamos a dejarles? ¿Y quiénes son los que van a tener que hacerse cargo de ese país? Esos jóvenes tendrán que ser mejor calificados que los actuales, definitivamente. Y cualificados también. Y cualificados. Sí. Muy bien, pues gracias por estas. Nos podemos a seguir. Sí, no, es todo el día. Pero vamos a dar ya unos minutos para ver si alguien de Zoom quiere pues participar, puede habilitar su micrófono. Entonces, adelante. Lo que pasa es que tiene un poco de delay la transmisión con el Zoom. Entonces, si pudieran ustedes mandarle un mensajito ahí en la sala de Zoom, va a ser más rápido. Pues qué genial día para celebrar el Día del Pi, ¿verdad? Con esta charla, la matemática. Sí, hay que festejarla como toda una reina. Claro. Bueno, Exacto. si tomáramos dicho como nuestra cultura, hoy habría cohetes. Ah, sí, y claro. mole, y torrentas. Toma del castillo. Sí. Y una buena comida. Y salud por las matemáticas. Salud por los matemáticos. Y mariachis, sí. Y mariachis. Claro, una fiesta. Sí, yo creo que las familias son las que son la clave para justamente que esos pequeños infantes empiecen justo a aprovechar lo que se llama creatividad, lo que se llama investigación, esa parte de que ellos tocan, transforman, a lo mejor hasta descomponen en un momento dado. Creo que ahí está la clave para generar justo pues estas generaciones de niños que no le tengan miedo y se quieran aventurar o meter a esa información que, como bien lo dice, pues es complicada, es compleja. Doctor, ¿puedo participar? Sí, claro, sí. Mire, yo soy pedagoga y tengo 31 años de experiencia ya, bueno, desde que me casé entré a la normal y empecé a trabajar. Sin embargo, la experiencia en la enseñanza de las matemáticas, yo le he dicho a él precisamente algo que usted comentó, los docentes desde el preescolar deberían tener un pensamiento más lógico matemático y para enseñarlo. A veces no se me entiende y he entrado en pequeños dilemas que tuve con algunos compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque esta forma que se decía trabajar de una manera más ortodoxa, siempre he dicho, ni lo viejo es tan malo, ni lo bueno es tan bueno. Y yo lo veo de esta manera. Hay ciertas situaciones que se dicen, no, es que ya son otros métodos nuevos. Le digo, yo creo que el cerebro tiene un proceso desde que nace hasta que termina la vida, nunca se deja de aprender. Pero hay cosas que son vitales, así. Es como cuando un niño nace, pues recibe del pecho la leche, no le metes papilla. Y eso no cambia a través del tiempo, es la forma de alimentarse de un bebé. Tiene procesos para comer y que su estómago empiece a digerir el alimento. Es lo mismo con las matemáticas. ¿Sí? Las matemáticas nunca van a cambiar en el proceso de la enseñanza, aunque vengan nuevos métodos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los niños no así le meten desde el preescolar que la suma, que la resta, ni saben ni el por qué, porque no se los enseñan de la manera adecuada, o a leer o a empezar a escribir cuando su mente todavía no está capacitada ni empiezan a digerir de la misma manera que un niño de 7 años, ¿entiende? Entonces yo siempre le he dicho a él, todos los docentes deben de estar inmersos ahí, y la manera es un enfoque estructurado, centrado en el docente y enfocado en la adquisición
mecánica de habilidades algorítmicas y la memorización de conceptos fundamentales, porque a veces la educación dice, no, es que sí lo debe entender, pero hay cosas que se deben de memorizar. Sí, también la matemática requiere memoria. Sí, como los modelos para... memorizar ciertos teoremas para poderlos aplicar. Y desde un principio, yo siempre he dicho, los modelos matemáticos para encontrar el área de diferentes figuras geométricas, ¿no? Eso se tiene que memorizar, los modelos matemáticos. Pero inclusive uno también podría, usando la cálculo diferencial, llegar a esa misma, o sea, es a lo que nos referíamos hace rato. O sea, sí, ya está dada por hecho, ya todo el mundo lo entendemos. Pero uno puede hacer uso de la cálculo diferencial y llegar a esa misma ecuación. Sí, y yo le comentaba a mi esposo, por decir, una persona como el doctor Bulnes, que tiene amplia experiencia, si se diera la oportunidad de trabajar con niños, se batallaría menos que con los de universidad. Ahorita tenemos un grupo de 3 niñas, una de quinto y 3 de sexto, que le estaba empezando a enseñar. Bueno, es que la maestra Pilar me está usando. Qué barbaridad. Y me pidió que hiciera un proyecto ella, y me pidió que le apoyara con adelantarnos un poquito en temas de matemáticas que van a ver en la secundaria. Y hay una capacidad para asimilar, para proponer, para resolver, encuentran los errores donde se equivocaron, y son temas que son 10, 11 años. Las niñas son 3, una es Camila, la otra se llama Sofi Y Joana. Y estamos viendo ahorita sistemas de ecuaciones en la que ellos las resuelven sin problemas en edad primaria. O sea, ¿por qué no? Sí, y esto con un antecedente de que cuando llegaron conmigo no tenían los conceptos básicos que deberían estar pues desarrollando en sexto. Entonces ya te las tengo preparadas por aquí. Entonces, así, o sea, aprende súper bien, ¿no? Sí. Así que ya le dejamos una tarea. Pero resulta que me comenta la maestra Pilar. Se lo dejamos ahí. Se la pasa uno bien, son muy chistosos, son agradables los niños y las niñas. Pero sucede que, volvemos a la familia, los padres, mamá y papá de esas jovencitas son las que están pendientes y asegurándose de que esté la de. O sea, son los padres. Finalmente. Sí. Gracias. Sí. Muy bien, pues adelante el doctor Carpio, si gusta participar. Gracias, buenos días. Una distinguido, doctor Francisco Bulnes. Buen día. Agradezco de antemano su respuesta a las transformadas Bulnes.
poder generar un espacio móvil, precisamente, de esos métodos, considerando objetos algebraicos llamados de módulos y su correspondiente imagen en objetos geométricos, bueno, en este caso físico-geométricos, llamadas cuerdas de branas. Entonces con eso se va tejiendo un tapiz de tipo electromagnético, al cual se llama el tapiz electrodinámico. Entonces de esa manera es como se va construyendo, usando el decorado de ese espacio móvil para poder visualizar ese tapiz electrodinámico. ¿Qué incluye este tapiz electrodinámico? Incluye partículas como son los fotones, los bosones, varias especies de neutrinos, toda la parafernalia de fermiones, ¿no?, que existe para poder tejer ese tapiz, usando, vuelvo a repetir, las correspondencias entre de módulos, que son objetos algebraicos, y los objetos geométricos de las cuerdas, ¿sí?, desde el punto de vista geométrico, pero también son físicos, porque ya vimos que una cuerda es un campo, es una partícula, es una vibración, que en realidad es equivalente en una forma dual a una partícula. Eso es lo que dicen los teoremas 4.1 y 4.2, básicamente, y del cual nos habla, bueno, hace mención el doctor Carpio acerca del tapiz electrodinámico. Eso es lo que yo puedo comentar en este momento para todos. ¿Alguien más desea preguntar algo? Ese tapiz lo imaginamos, que lo habló el doctor Carpio ahorita, pues como un tapiz, ¿no? Los mortales lo vemos como un tapiz, pero en realidad estamos en N dimensiones. Sí. Acuérdate, amigo, que una vez lo platicábamos y mencionábamos que por qué no nos imaginamos todo como una alberca electromagnética. Ajá, estamos rodeados. Que es precisamente la misma idea que Tesla. Básicamente, Tesla decía que toda la electricidad está acumulando, entonces ¿por qué no captarla? Pues energía. Sí, la energía. Pero no sé si te acuerdas que hablábamos de eso, una alberca electromagnética. Eso es eso, nomás que llevado al universo. Entonces hay que incorporar toda la física de partículas. Pues sí. Ahora, ¿por qué desde la física de partículas? Porque ahí empieza la causa de todo. Claro. Ahí empieza el comienzo de todo. Esa alberca que tú ya imaginamos es la consecuencia de ese tapiz. Como esa alberca así, y como una transformada de radón para ir sacando rebanadas del universo. Rebanadas de energía, ¿no? Exactamente, del universo. Una transformada de radón. Sí. Mira qué listo. No. Soy curioso. Soy curioso. Bueno, pues muchas gracias por su tiempo, gracias doctor Carpio por su pregunta. También hay algunos comentarios en Zoom que quisiéramos leer. Uno dice... Es el doctor Carpio el de arriba. Él ya habló. Dice Pablo Granata del Mier. Dice, muchas gracias doctor Bulnes por esa magnífica conferencia. Quizá el doctor pueda, aprovechando sus conocimientos del rock británico y de las matemáticas, y en virtud de su teoría de campo en desarrollo, lograr ser un rockstar de las matemáticas y que a todos nos entusiasme aprenderlas y entenderlas. Creo que no sé si él fue el mismo que preguntó en Facebook en cuanto a la IA, cómo potenciar la IA por medio de su trabajo. Entonces mencionó que la IA ya sabe quién es usted, ¿verdad? Pero como... ¿No es Daniel Álvarez? Dani, el profesor Dani. Bueno, dice Pablo Granata. Sí, es de Argentina. Sí. Luego hay otro comentario que dice, doctor Bulnes, escuchando con atención
conferencia. Su siempre admirador, Atilano, espero el doctor Atilano. de visitarlo en Chalco, la matemática mueve y descifra el universo. Un abrazo al doctor Atilano. Y él mismo comenta también, desde la socioepistemología, a ningún gobierno le conviene que los niños aprendan matemáticas. Eso generaría una sociedad crítica que haría temblar el sistema. Ese debe ser el doctor Rubén Flores, el que dijo eso. Y bueno, también Desde Venezuela. saludos desde donde nos están viendo. No, también los de todos, hasta de España también hay doctores. Sí. Muchísimas gracias al claustro, doctor Fragoso, por darle difusión a esto, por tener esta maravillosa audiencia. Y bueno, en Facebook también se unieron varios, creo que son alumnos de la maestra Mercedes. Sí, saludo a mis Tecnológico alumnos. de Chalco. Muchas gracias por Saludos a todos ellos. estar aquí el día de hoy. Esperamos que haya sido beneficioso para ustedes. Y también le mando muchos saludos, doctora. Creo que nos echaríamos otra hora. Saludos a todos. Uno me pareció curioso su comentario. Ajax Moreno comenta: parece simple y sencillo. Dudar es herejía, crítico, excomunión. No es contención, pero su misma naturaleza nos contrapone. Qué difícil es poder dejar el miedo y tener el valor de cuestionar la vida. Muchas gracias por dedicar este día. Excelente. Ajax Moreno es un amigo mío Sí. que él se dedica a la ciencia en la área de la arqueología. Pues es parte del Consejo Clerical. Le comento al doctor Francisco Munes que yo pertenezco a un grupo que se llama Miércoles de Conocimiento en WhatsApp. Entonces está integrado por más de 200 participantes y hay de todos los países de América, Sudamérica, y además son de todas las áreas. Entonces todos los miércoles sesiona de 8 a 10 de la noche con temas diversos. Nos voy a invitar, prometo invitar. Incluso te comenté, doctor, que un día nos te invite a platicar de eso, una conferencia. Encantado, doctor. Va a ser un gran honor estar ahí con usted. Entonces, Ajax Moreno, pues es muy participativo, tiene mucha claridad en su pensamiento y hace comentarios como este, el cual yo aprecio muchísimo. Siempre aprendo mucho del comentario que acaban de Facebook. Así que saludos a Ajax y su hermano Alayo también por ahí está. Gracias. Y bueno, pues nos despedimos de ustedes, esperando que no sea la última. Y pues también una disculpa nuevamente por las fallas técnicas, pues nuestra primera vez. Felicidades, felicidades. Sí, y pues esta conferencia fue por parte del INAME, Investigación Internacional Avanzada en Matemáticas e Ingeniería, junto con STEM México, y también el apoyo del claustro doctoral Universo Vitalis. Esperando que tengan un bonito fin de semana, nos despedimos, ¿sale? Gracias.